en el que Rodney conoce a Bobo. El viejo Shinseibou se le conocía como uno de los reyes de la madera del noroeste. Vivía en un gran palacio que había construido con su propia madera. Era un palacio anticuado, con ventanas en arco, aguilones, atalayas, torres, todo tipo de cosas que podían hacerse con madera. En este palacio habría criado una numerosa familia que luego habría de dispersarse por el mundo. Ahora tenía 70 años. Todas sus hijas estaban casadas, 2 de sus hijos se encargaban del negocio de la madera, otra administraba el banco familiar y otro controlaba la compañía naviera. Todos eran dignos del apellido Shinseibou, excepto el más joven, que se llamaba Rodney. A Rodney no le interesaba ni le importaba demasiado la madera ni muchas otras cosas. Se reía de todo esto y de la gente y hasta de su propia familia. Sus comentarios irónicos hacían que su familia se sintiera menos importante y esto no solía gustarles. El viejo Shinseibou, más severo que los demás, sonreía de forma siniestra de vez en cuando. No tenía ningún motivo especial para quejarse de la conducta de su hijo más joven, pues Rodney no se portaba mal ni salía en los periódicos. Simplemente le gustaba leer libros y tratar de escribir poesías. El viejo pensaba que podía permitirse el lujo de tener un hijo diferente y que si Rodney quería ser poeta, él le compraría algunos periódicos o revistas para que su hijo escribiera en ellos. Mientras tanto, Rodney disfrutaba de una pensión, pasaba el rato en su refugio, leía libros, hacía observaciones sobre el negocio de la madera. Cuando viajaban con algún amigo, miraba las montañas donde los árboles habían sido cortados. Señalaba hacia allí con su mano y decía: «De ahí salió nuestro atalaya del noroeste». O también: «Eso es el yate de mi hermano Archie», lo que hacía que el visitante se sorprendiera ante la idea de un yate en la ladera de la montaña. Si Rodney veía en algún valle distante un grupo de árboles que todavía no habían sido cortados, decía: «Eso es mi paga del próximo año». A este tío tan extraño se presentó Elizabeth la tarde de su llegada. Llamó a la puerta y preguntó educadamente si podía pasar. Se sentó en un sillón demasiado grande para ella y dijo: «Rodney, ¿has visto secuoyas alguna vez? Yo las vi ayer por primera vez. Pero durante poco tiempo, pues mamá y Miss Sheriff tenían prisa. ¿Podrías hacerme un favor muy grande?» «¿Cuál?» «Me gustaría ver los árboles otra vez. Te diré un secreto, o por lo menos parte de él. Vi algo en el bosque, pero no te diré lo que es porque no te lo ibas a creer. Quiero que sepas que es algo fuera de lo normal y sorprendente, y que no te arrepentirás si vienes». «En otras palabras», dijo Rodney sonriendo, «mi sobrina quiere ir de merienda al campo. Solo tú y yo, por favor. Cualquier otro lo estropearía. ¿Y cuándo quieres ir?» «Mañana, a ser posible. Mamá me deja, si no conduces muy deprisa». Rodney llamó por teléfono al mayordomo y le dijo que preparara un termo con limonada helada para Elizabeth y uno de café caliente para él, bocadillos y fruta para los dos, y que el coche estuviera a las 8 en punto en la puerta. Elizabeth se mostraba agradecida y misteriosa a un tiempo. A la mañana siguiente se pusieron en camino para un largo viaje. No tardaron mucho en llegar, ya que no había guardias de tráfico en los cientos de kilómetros de autopista que recorrieron. Rodney tenía un coche especial y sabía conducirlo muy bien. Estaba seguro de que las autopistas, como todo lo demás, estaban hechas para los Shinseibou. Al mediodía siguieron
Al mediodía siguiente llegaron al lugar donde el coche de mamá se había detenido. Después de aparcar, Elizabeth se puso al frente de la expedición. Ella cogió la manta y Rodney la cesta de la comida. Luego se metieron entre los árboles, siguiendo el camino que Elizabeth recordaba de su anterior paseo. Llegaron a la roca grande con la franja de helechos y se detuvieron. Elizabeth, con el alma en un hilo, dio un grito apagado. ¡Bubu! Y luego un poco más fuerte. ¡Bubu! Enseguida se oyó un pitido agudo. Parecía como si el que pitaba intentara decir sílaba por sílaba el nombre exacto. Elizabeth. Rodney parecía sorprendido y ambos miraban por todos lados para localizar de dónde provenían los sonidos. La pequeña voz reía jubilosa pensando que era divertido que aquellas criaturas tan grandes no le pudieran ver. Enfrente de ellos había un tocón de una vieja secuoya del que brotaban un montón de arbolitos. Mirando por entre las ramas, Elizabeth distinguió la carita redonda de mejillas coloradas y encima la gorrilla de visera marrón. «Hola, Bubu», gritó, y luego dijo: «Este es Rodney. Rodney, este es mi amigo Bubu». «Bien, bien», dijo Rodney, y lo volvió a repetir al no saber qué decir. «Bien, bien». «No le he hablado a Rodney de ti, Bubu», dijo la niña. «Pensé que te tendría miedo. Como ves, es tan simpático como te dije», añadió. Bubu se abrió paso entre las ramas, se sentó en el borde del tocón y contempló a su nuevo visitante. Vio a un joven de cabello rubio, cara tostada por el sol, con una nariz un poco respingona y una expresión divertida en la que resaltaban las arrugas alrededor de los ojos. «Realmente esto es muy interesante», dijo el joven. «Estoy muy contento de conocerte». Lo sabía Rodney. Bubu es un gnomo y ha vivido 100 años en el bosque. ¿Un gnomo? Bueno, algo he leído acerca de ellos, desde luego, pero esta es la primera vez que tengo el placer de conocer a uno. ¿Puedo preguntar, Mr. Bubu, si es costumbre entre los suyos estrecharse las manos cuando son presentados? Nunca me han presentado antes, dijo Bubu. No sé cómo empezó esta costumbre de estrecharse las manos, dijo Rodney. Tiene que ser muy antigua y me imagino que los hombres daban la mano derecha a los otros para hacer ver que no llevaban armas y que no pretendían nada malo. ¿Quiere que le enseñe cómo se hace? Rodney cogió con delicadeza la mano diminuta y la movió hacia arriba y hacia abajo 1 o 2 veces. Bubu tenía una estatura de 37 centímetros y cuando era feliz y estaba bien alimentado pesaba 5,5 kilos. Se experimentaba una sensación extraña al tocar aquella mano tan pequeña y delicada. Bubu no había hablado con ninguna persona grande hasta que me conoció, dijo Elizabeth. Vive solo en este bosque con su abuelo. No saben qué ha pasado con el resto de su gente. Han desaparecido. Y Glogo, su abuelo, cree que es porque los árboles han sido destruidos. Otra cosa más en contra del negocio de la madera, comentó Rodney. ¿Qué es el negocio de la madera? El negocio de cortar árboles. Oh, entonces es un negocio odioso. Tienes razón. Hace mucho que yo mantengo esa opinión. Pero mi posición es horrible, porque es el negocio de mi familia. Mi padre es maderero y algunos de mis hermanos también lo son. ¡Qué atrocidad! El gnomo parecía estar dispuesto a escapar en cualquier momento. Rodney no lo puede evitar, declaró Elizabeth. Te aseguro que no puedo, Bubu. Soy el más joven de mi familia y un poco extraño con respecto a los demás. Nada de lo que digo o de lo que hago interesa para nada. Mi familia continúa cortando árboles y si ellos no lo hicieran, lo harían otros. Siempre que hubiera un árbol en la superficie de la tierra. Una expresión de terror
apareció en la cara del gnomo. Entonces Globo y yo no tenemos escapatoria. No, no, dijo Rodney a continuación. No quería decir eso. Me refiero a los árboles a los que tengan acceso. Gracias a Dios, estas secuoyas no corren peligro. Es un parque natural del estado y nadie puede dañarlas. Tú y tu abuelo tendréis siempre un lugar para vivir y la gente os visitará si se lo permitís. No quieren que nadie los visite, Rodney, exclamó Elizabeth. Bubu habló conmigo porque está preocupado por Globo. ¿Y qué le pasa a Globo? Parece que se trata de un caso de neurastenia, replicó Elizabeth con mucha delicadeza. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, ha perdido el apetito por las semillas de helechos, se sienta por ahí, parece triste, no habla mucho. Si solo tiene a Bubu con quien hablar, creo que se les habrá acabado los temas de conversación hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene? Más de 1000 años. ¿Y no podría ser que ya es muy viejo y está cansado? ¿Podríamos hablar con él? No creas que es tan fácil, dijo Bubu. Tiene miedo de la gente grande y nunca ha permitido que nadie le vea. ¿Y no le puedes decir que no somos como la mayoría de la gente? Amamos los árboles y los bosques. Nunca le haríamos daño. Me temo que se enfadaría conmigo por haberle desobedecido. Puede que se adentrara en el bosque y que no me dejara ni siquiera a mí volver a verle. Caramba, qué problema, exclamó Rodney. Lo he estado pensando estos 3 días, prosiguió el gnomo, y creo que tengo la solución. Y ahora no os asustéis. Entonces hizo algo sorprendente. Agachó su cabeza y levantó las rodillas como si fuera una bola, y se dejó caer del tocón y empezó a rodar. Las secuoyas gigantes tienen una forma peculiar de desarrollarse, desde la base del tronco, y el gnomo se golpeaba con los grandes nudos de la corteza una y otra vez. Acabó hecho un revoltijo en el suelo del bosque. Allí permaneció mientras Elizabeth y Rodney le miraban consternados. «¿Te has hecho daño?», gritó la niña corriendo hacia él. «Un poco», dijo Bubu jadeando. «Algo, pero no es nada». Se sentó y explicó. No sería capaz de decirle a Globo ninguna mentira, pero ahora puedo decir que me caí de un árbol, que me hice daño y que vosotros me habéis ayudado. De esta forma Globo no podrá echarme la culpa y tendrá que ser cortés con vosotros. «Has tenido una idea excelente», dijo Rodney. «¿Podéis llevarme en brazos, por favor?» «Yo te llevaré», exclamó Elizabeth. Rodney llevaba la manta y la cesta de la comida, mientras Elizabeth cogía la pequeña criatura entre sus brazos con mucho cuidado, como si llevara a un recién nacido. «Qué poco pesas, Bubu. Serías una mascota encantadora». «Podría morder y arañar si no estuviera a gusto», dijo Bubu, pero parecía que le gustaba y se acurrucó como un mimoso.